Bienvenidos a un nuevo programa que dedicamos desde Telemiño a seguir cómo van las obras de la alta velocidad a Galicia y en concreto de la alta velocidad en Ourense. Tengo que decir que el final de la cuenta atrás, estamos en el final de la cuenta atrás del plazo que nos habían prometido dos ministros, Íñigo de la Serna primero y después José Luis Ábalos, el plazo en el que se terminarían las obras, que sería en diciembre de 2019. Bueno, pues hemos llegado al final de diciembre de 2019 y no hemos visto el final de las obras. Pero bueno, no es nuevo, quiero decir, también llegamos al final de 2018, al final de 2015, al final de 2012 e incluso al final de 2010, hace ya mucho tiempo. Esta es la historia de un reiterado incumplimiento, pero vamos a ver en el reportaje que les vamos a presentar ahora en qué situación se encuentran las cosas ahora. Pero antes les presento a nuestro invitado, que es Manuel Martínez Rapela. Como ya saben ustedes, es un habitual de nuestro programa porque es un gran conocedor de la situación de las obras de alta velocidad en Galicia. Él es ingeniero industrial, es empresario y es presidente de la Comisión de Infraestructuras de la Confederación Gallega de Empresarios. Manuel, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver ese reportaje en el que hacemos un resumen de cuál es la situación en este momento y ya volvemos ahora y hablamos. Faltan 2 días para que se cumpla el plazo que primero Íñigo de la Serna y después su sucesor, José Luis Ábalos, el actual ministro de Fomento, aunque en funciones, comprometieron para que la línea de alta velocidad estuviese concluida hasta la estación de Ourense. El plazo no se cumplió y dista mucho de ser un retraso técnico la demora que se prevé para la finalización de todos los elementos que faltan todavía para que se puedan comenzar la fase de pruebas. Al menos entre 6 y 9 meses le quedan a los 119,5 kilómetros de esta línea de alta velocidad para que se pueda dar por concluida. La imagen que desde hace unos días se puede ver en las inmediaciones de Pedralba de la Pradería, con el tren carrilero depositando los rieles de la vía sobre las traviesas, tendría que haberse producido en la provincia de Ourense hace ya más de 6 meses. Pero lo cierto es que todavía habrá que esperar hasta el año que viene para que ese tren, que sale desde la base de montaje de la Iniesta y recorre 110 kilómetros por la línea de alta velocidad, entre en suelo gallego. La principal dificultad para el cumplimiento del objetivo estriba en el enorme retraso, con el que se están llevando a cabo las obras en las 2 bases de montaje gallegas, la de Meamán, en el término municipal de Baños de Molgas, que es la que está más avanzada, conectada ya a la línea general de ancho ibérico y que podría empezar a trabajar en cuestión de días. Pero lo cierto es que tenía que estar haciéndolo desde el pasado mes de agosto y estos 5 meses de retraso están pasando factura al contexto general de la obra. Pero Meamán no es sino la base secundaria y en la principal, que se encuentra en el municipio de Amezquita, el retraso es todavía mayor. Le faltan todavía meses para que pueda estar operativa. Desde ella tendrían que estar saliendo los trenes para el montaje de los rieles en dirección a Pedralba y también en dirección a Campo Becerros. Pero como consecuencia del retraso, los planes se trastocaron y el punto que iba a ser de partida se ha convertido en el de llegada, desde Pedralba hacia Ourense y no la inversa. Como consecuencia de ello, el trabajo de montaje de la vía se ha ralentizado. De los 5 kilómetros diarios que se montaban en tierras zamoranas en el tramo anterior, actualmente el ritmo se ha dejado a 1 kilómetro diario, según declaraciones del delegado del Gobierno en Galicia. Bueno, pues ya lo ven. Según nuestros cálculos, estamos hablando de un retraso de 6 a 9 meses. Y claro, el Adif dice que no va a haber retraso, es decir, que ellos van a cumplir los plazos. Dan a entender que estamos hablando de una pequeña demora técnica. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que es realmente un retraso? ¿Es una demora técnica? Bueno, lo de cumplir los plazos, lo primero había que fijarse en qué nos dicen, cuáles son los plazos. Claro. Porque lo último que sabemos es que a finales de este año, es decir, en estos días, estaríamos en pruebas. En pruebas quiere decir que está terminada toda la plataforma, que está hecha la superestructura, es decir, están las vías colocadas, está la catenaria colocada y hay energía. Tendría que ser estos días. Ninguna de esas cosas ocurre. No. Luego estamos con retraso, evidentemente. Es cierto, ahí estamos con retraso. ¿Tú crees que no hay una cierta falta de transparencia? Porque
lo lógico es, en vez de insistir en esa... todo se está haciendo lo que se puede, que pudieran haber explicado, pues no, hemos tenido estos problemas, se han producido estos fallos, o se han... Pero no, hay una falta de transparencia total, ¿no te parece? Sí, desde que hemos venido siguiendo las obras de alta velocidad a Galicia, que ya hace años, no solo ha habido una gran falta de transparencia, yo siempre se lo achaqué a este ministerio con nosotros, sino que además no se nos ha dicho la verdad. Es decir, casi siempre las declaraciones eran políticas, no técnicas. Entonces, la declaración política deja a medias lo que se está diciendo y nunca... No, es que estamos en plazo, estamos a todo ritmo, bueno, a todo ritmo lo hemos oído alguna vez cuando estaban parados 17 tramos. Sí, es decir, que llegamos hasta eso, ¿no? Y hoy pues seguimos en la misma actitud. No sabemos nunca, ni ellos mismos creo que sepan cuándo van a terminar. Sí pueden más o menos tener un plazo para terminar las obras, pero hay algunos puntos que todavía están en incógnita. ¿Qué es lo que crees que se pudo haber torcido en estos momentos? Porque, bueno, teóricamente... Bueno, ¿tú crees que...? Yo sospecho que cuando Íñigo de la Serna decía 2019, a lo mejor él se lo creía, pero tú no te lo creías. No, y lo hemos dicho aquí en este programa. Sí. Yo no sé si la gente se lo creía o no. También es evidente que tendrán que decir, bueno, pero ¿por qué estos señores dicen esto cuando el ministerio me dice esto otro? ¿A quién voy a creer? Al ministerio, naturalmente. Pero es que no hacía falta ser un experto ni nada, sino simplemente veíamos cómo estaban las obras y algunos que estamos obligados por lo de la Confederación de Empresarios de Galicia a saber cómo están para poder comunicarlo. Teníamos experiencia de contratación con la administración pública y tú ves una obra y sabes más o menos cuándo se puede terminar o no. Y luego ves algunas cosas un poco extrañas, que yo siempre... Hoy en día están teniendo problemas para terminar en el plazo que quieren, pero vienen arrastrados de atrás. Sí. Para mí una de las cosas, dos cosas hay muy evidentes que les va a producir el retraso. Una, los puestos que tienen, para hablar en unos términos que nos entendamos todos, para acopiar el material, el balasto y para acopiar las vías y poder distribuirlas después. Las bases. Las bases de montaje. Bien, esas bases de montaje que en este tramo que nos ocupa, que es entre Lobeznos y Taboadela, son dos. Una está en Vilabella y la otra está en Meamán. La de Meamán la están terminando ahora, cuando esta tenía que haber abastecido a todo el tramo para que en las fechas en que estamos estuviese terminado. Y sin embargo, esa base de montaje está. ¿Por qué? Porque no la adjudicaron conjuntamente con el tramo. Se la adjudicaron a otros distintos y después de que se termine el tramo prácticamente se entregue. Esto es un retraso de planificación. Por lo tanto, los que seguíamos esto sabíamos que esto no se podía cumplir porque tenían ese retraso ya arrastrado. Una herencia que viene ya de la época de Ana Pastor, por ejemplo. Sí, viene de atrás, viene de atrás. Unos tras otros fueron haciendo unas cosas que nos extrañan, porque al contratista se le exige que haga un plan de obra muy detallado y sobre todo que marque los caminos críticos. Es decir, yo si no paso por este punto en esta fecha es imposible que pueda cumplir. Pero da la impresión de que el Ministerio no lo hace, o Adif no lo hace. Vamos a ver este reportaje en el que precisamente hacemos un pequeño repaso a los primeros meses de 2019 y en ellos se habla de las adjudicaciones que, como tú bien comentabas, tenían que estar ya resueltas con antelación y que se dejaron pues, prácticamente para el final. Eso es. 2019 fue el año de las últimas adjudicaciones en la línea de alta velocidad y también el año del comienzo de las últimas obras. En el Consejo de Administración de la Adif, de finales de enero, fueron adjudicados 5 contratos cuyo importe global sumaba 118 millones de euros. 2 de ellos para la implantación de los sistemas de seguridad y protección civil en los túneles, desde Pedralba hasta Taboadela, repartidos en 2 lotes. Otro para realizar el montaje y mantenimiento de los sistemas de los centros de autotransformación y telemando. El cuarto para la ejecución de obras complementarias entre Taboadela y la estación de Ourense. Y el quinto para el montaje de la catenaria. Este quinto contrato ponía en duda ya entonces la posibilidad de cumplir el objetivo de finalizar las obras de la línea en el plazo señalado, porque su ejecución requería de un tiempo de 22 meses. Es decir, que los técnicos de la Adif que redactaron ese contrato ponían ya en 2021 la fecha de su culminación. La instalación de los elementos eléctricos para sustentar la catenaria y la propia catenaria se convierte así en otro de los puntos débiles, junto con las bases de montaje, que impidieron el cumplimiento del plazo
del 31 de diciembre de 2019. En febrero fue adjudicada la base de Amezquita, el último contrato con el que se cerraba el capítulo de obras de la línea, al igual que la mayor parte de las asistencias técnicas para el seguimiento de todas las obras pendientes. Ese mismo mes comenzaban ya las obras para la adaptación de la línea de ancho convencional para convertirla en un pasillo ferroviario de ancho mixto. Y mientras, seguían los trabajos en la adaptación de la playa de vías y andenes en la estación de Ourense en Palme para recibir los trenes de alta velocidad. En ese mismo tiempo, en el exterior de la estación, las obras no van al mismo ritmo. La adjudicación del estacionamiento subterráneo se produce en marzo, pero el comienzo de las obras se retrasa muchos meses, ocasionando igualmente el retraso en las obras de la estación de autobuses, que está condicionada por la primera, porque el solar de su futuro emplazamiento tiene que ser convertido en aparcamiento provisional, mientras el actual de la plaza queda ocupado por las obras del estacionamiento subterráneo. Las obras comienzan a ser visibles ya en el entorno de Ourense, en la estación y el túnel de San Francisco, en Taboadela y en general en ese tramo del futuro corredor de ancho mixto. Mientras, a partir del mes de abril, comienza ya la preparación de los túneles para iniciar la colocación de las traviesas bibloque en ellos, en los que va la vía montada sobre placa. Los subtramos que todavía estaban en obras van reduciendo su número hasta 5 al principio del verano, un número que se mantendría hasta el otoño, pero solo para labores de reposición ambiental. A partir de ese momento, es el montaje de la vía y los postes de la catenaria lo que queda pendiente. Dos labores que a día de hoy están todavía sin concluir. Bueno, pues como ven, las obras, y ya lo decía Manuel Martínez, las obras se retrasan fundamentalmente por las bases de montaje y también por la electrificación, porque tiene un plazo muy dilatado, que si le fue adjudicado a finales de enero y firmaron el acta de recepción, ¿no? ¿Cómo se llama? El acta de replanteo. De replanteo, sí. De replanteo de las obras, en marzo, creo. Luego son 22 meses. Y 22 meses desde marzo de 2019 nos pone ya prácticamente a finales de 2021, principios de 2022. Claro. Ahí ya es técnicamente imposible. Bueno, a finales de 2020, principios de 2021. Estaba ya echando ya las cuentas. Sí. Con lo cual ya es técnicamente... Sería esa la fecha en que se podrían empezar las pruebas, Claro. siempre que tuviesen alimentación. Porque esto es como una casa. En la casa, esto de que estamos hablando es todos los cables, los enchufes, las tomas de corriente, etcétera, pero luego tengo que conectar con la compañía suministradora. Bueno, pues esa conexión está todavía sin adjudicar. Son unos 13 kilómetros que hay entre la central de las Portas y la venta de la capilla. Sí, Vamos allí es donde van a hacer donde va una subestación, en donde va a alimentar todo ese tramo. Y ese tramo pueden hacer pruebas en él, alimentándose de otros sitios, pero no circular trenes porque no hay potencia suficiente para alimentar. Sí, eso es verdad. Hay otro tema que tú siempre has insistido en él, que es el de las pruebas. Una cosa es terminar la infraestructura y la superestructura, es decir, tener la vía puesta ya hasta la estación de Ourense, y otra muy distinta es luego el plazo en el que se dan las pruebas. Sabemos que en el caso de Granada fueron 18 meses, en el caso de Ourense, de Pedralba a Zamora, o de Zamora a Pedralba, que son 110 kilómetros, que empezaron en enero, van a estar en primavera. No andarán lejos. Es decir, es un plazo que puede ser de 15, 18 meses. Sí. O sea, ¿tú crees que ese puede ser el estándar de los plazos? Todo depende del interés que pongan. Yo no creo, claro, esto ya no depende de Adif, es de la Agencia de Seguridad Ferroviaria. Pero que pertenece a Fomento. Pertenecen a ellos, claro. Al fin y al cabo es la administración pública, son ellos y nosotros, como digo yo siempre. Sí. Al fin y al cabo son ellos, pero yo creo que esos plazos se pueden acortar. Todo es poner medios. Pero claro, si un tren tiene que estar haciendo esas pruebas, por ejemplo, una de las pruebas, pues son muchísimas, muy distintas, desde pruebas de carga hasta pruebas de la vía, el amolamiento, hay infinidad de cosas que hay que hacer previamente a la circulación de trenes, ya a velocidad y poder circular por ahí. Pero si hubiese trenes suficientes o no los llevan para otro lado para hacer otras pruebas y después vuelven al mismo sitio y tal, pues claro que se puede acortar. Porque ese fue uno de los problemas, es decir, el tren Séneca, del que se hablaba que era el que tenía que hacer las pruebas a más de 200 kilómetros por hora, no llegó hasta noviembre.
Así es. Estuvo ahí, hubo un interín. Hubo averías también en esos trenes, que puede haberlas, naturalmente. Lo malo es que Galicia, que está suspirando por tener a 3 horas Santiago de Madrid con el Xacobeo, mucho me temo que las va a tener en 4 horas. Sí. Es que no salen las cuentas, ¿no? Es salen, decir, si estamos hablando de terminar las obras en junio o julio del año que viene, de 2020, y luego hay año y medio de pruebas, hasta el 2022 no tenemos AVE. Eso claro. Ya es un hecho que parece casi incontestable. Lo único que sí ocurrirá, a pesar de todas estas demoras, es que pongan en marcha por fin, con todas las condiciones, entre Olmedo y Lobeznos, ya con el RTMS2 y todo esto, acortemos tiempos y ya Orense a 3 horas y media y Santiago a 4 horas. A 4 horas, sí. Eso sí, y sobre todo si vienen los trenes abril, porque estos trenes que tenemos en este momento también están dando problemas. Tienen averías, están bastante cascados, por decirlo de alguna manera, y los trenes abril parece ser que van a empezar a entregarse a partir de la primavera próxima. Es verdad, sí, en el 2020 empezarán. Sí. Hay otro tema que también queda en el aire, es decir, está claro que la obra se va a terminar tarde o temprano. Sí, yo creo que ahora sí. Eso es algo ineludible. Pero hay 2 cuestiones que han quedado en el aire todavía y que están pendientes de licitar. Antes hablabas de que está pendiente de adjudicar el tema del suministro de corriente desde As Portas hasta las Ventas da Capela, pero está pendiente de de licitar, por ejemplo, la mayor parte de las grandes obras en la estación intermodal de Orense, que el delegado del Gobierno y el Adif habían asegurado que licitarían antes de finalizar este año, y está sin licitar las obras y los proyectos de la variante exterior. La estación es probable, seguramente se va a hacer, con retraso o no. ¿No crees que esto pondría en peligro, por ejemplo, que pesa sobre la variante exterior el riesgo de que no se ejecute, de que se vaya demorando? Siempre tuve mis temores en eso. Se disipaban un poco esos temores cuando la presidenta de Adif, aquí en Ourense, no hace mucho tiempo, dijo una cosa que para los técnicos es esencial, y ella es técnico, y es que no se pueden dejar 16 kilómetros sin construir de alta velocidad en un tramo entre Madrid y Galicia, y esto no es alta velocidad. Y el acondicionamiento que hicieron en esto es un acondicionamiento provisional, espero, y peligroso. Tan peligroso como la curva de Angrois, en donde hubo sus dificultades. Mucha gente dice, no, es que ya desde Tabodera los trenes vienen despacio. También iba despacio, tendría que ir despacio en Angrois, pero un despiste o cualquier otra circunstancia puede ocurrir. Y ahí tenemos muchas curvas parecidas a aquella, ¿no? Esto no puede ocurrir. La tienen que hacer, tarde o temprano la tienen que hacer. Y eso para Orense es importante. Pero cabe y para toda Galicia. Sí, claro. Para toda Galicia, claro que sí. Pero, por ejemplo, a la salida de la estación de Zamora también hay un tramo más pequeño, de 2 kilómetros y pico, en el que va por una vía de 3 hilos, cuando cruzan los túneles de Bolón y Valorio. Bolón, sí. Y aquí son pues 14 kilómetros más o menos, ¿no? Desde que deja la estación de Taboadela hasta que entra en la estación de Ourense. ¿Y no crees, por ejemplo, que, bueno, ahora tenemos un gobierno en funciones, puede haber un gobierno y tal, hay muchísimas obras de alta velocidad ahora, está la Ibasca, Pajares, Extremadura, es decir, muchas bocas a pedir y poco dinero, porque además ahora estamos en época que empieza a haber cierta penuria. ¿No crees que existe ese riesgo? ¿No se debería Ourense armar, alertar para evitar que esto pueda llegar a producir? Es decir, que de repente una cosa que está ahí, pero bueno, que ya tenía que estar, porque de hecho el Adif prometió que iba a estar licitado los primeros contratos antes de finalizar el 2019 y eso no ha ocurrido. No, parece que tienen ahí una disculpa de que no va a caducar la declaración de impacto ambiental porque hicieron el enlace ahí en Tabodela. Yo no sé si es así o no, lo desconozco, pero lo cierto es que no lo están licitando. Yo creo que ese peligro que dices existe. Existe la situación económica y existe un gobierno futuro, por lo que se está viendo, que no va a mirar a Galicia. Claro. Y luego existe
venimos arrastrando, igual que arrastramos los retrasos de las obras, venimos arrastrando que nosotros no supimos, ni la sociedad orensana ni nuestros dirigentes, clamar en Madrid por lo que necesitaba Ourense. Ni siquiera Galicia lo hizo en su momento. Ahora sí, pero ahora ya cuando estamos casi terminando, ¿no? Claro. Pero hasta ahora nos hemos dejado ir por lo que planteaban. Y yo soy de los que creo que Ourense tiene la gran ventaja de que el AVE tiene que pasar por aquí para ir a Santiago, a Vigo y a Coruña. Pero para el Ministerio Ourense no existe más que como lugar de paso. ¿Tan dramático lo pintas? Sí, yo estoy convencido. Estoy convencido además por informaciones de gentes que trabajan en el Ministerio. Ourense no es prioritario en nada, es un lugar de paso en el mapa. Oye, allí tiene que pasar porque de ahí deriva a Lugo, de ahí se marchan allí y tenemos que pasar por allí. Y yo creo que en este momento, sinceramente, lo único que está haciendo, porque tiene que hacerlo, es el acondicionamiento de las vías en la estación y el aparcamiento subterráneo, porque tiene un programa hecho con la Xunta, un convenio, sí. pero de ahí no pasará. Yo creo que no tienen intención de hacer el resto de las cosas de la estación. ¿Tú crees que no se va a cumplir con ni hacer la integración? No puedo decir que no se vaya a hacer. Mi intuición es que en este momento no hay intención de hacerlo. No está entre sus prioridades. No está entre sus prioridades. Y con un gobierno... Van a decir que si Ourense quiere algo más que llegue el AVE con sus vías como tiene que ir, los andenes como tienen que estar, el despacho de billetes, etcétera, etcétera, va a tener que ser a su cargo. ¿Tú crees que puedes? Porque ese dinero teóricamente está ya consignado. Bueno, las consignaciones del dinero han tenido todas las variables del mundo, ¿no? Sí. Han tenido hasta ahora. Sí. Lo cierto es que no le veo esa intención, la verdad se ha dicho. Pues entonces yo creo, Manuel, que tenemos que armarnos y tiene que haber una campaña de concienciación, es decir, desde la Confederación de Empresarios, desde este medio que hará y lucharemos con dientes y uñas, ¿no? Para evitar que esto suceda. Y desde luego nuestros dirigentes políticos que al unísono lo pidan, porque nosotros siempre contamos con el problema, no solo aquí, pero hay otros sitios que han reaccionado positivamente. Porque lo que sí se nota es un silencio absoluto sobre este tema. No, y que cuando gobierna alguien en Madrid y hay un partido aquí gobernando en la ciudad y que va a reclamar algo, el otro partido que queda en reserva, que es de aquel, está en contra. Y dice, no, si están cumpliendo. No, si estuviéramos de acuerdo todos en que usted no está cumpliendo o Ourense necesita esto, otro gallo nos cantara. Pero aquí no hay esa unidad nunca, no la hubo nunca. Pues tenemos que convertir esa reivindicación en uno de los propósitos para el año que viene, porque, claro, si no, en Ourense corremos el riesgo de que el AVE llegue efectivamente, porque tiene que pasar, cuando la ciudad y la estación de Ourense tiene que ser la gran central de Galicia, ¿no? Sí. De aquí van a salir los trenes para Santiago, Coruña, Lugo, Vigo, pero también cuando lleguen las empresas, las operadoras, yo no digo privadas, porque al final son públicas, la SENSEF, Trenitalia, es decir, bueno, pero las otras empresas que le van a hacer de otros países a Renfe solo van a poder llegar a Ourense, porque no tienen trenes de rodadero desplazable, y eso le da una oportunidad a la ciudad de ser la gran estación central de Galicia. Claro. Pues, bueno, pues Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hemos llegado al final de nuestro programa, que como decíamos es el último de 2019. Hubiéramos querido que el desenlace hubiera sido otro. Hemos pensado en titularlo, no sé, el año que pudo haber sido y no fue, pero ese ya lo utilizamos en 2018. O sea que ahora nos queda la esperanza de pensar que en 2020 puede ser ese año, el año que puede ser realmente. Pero hay que estar alerta en esto que nos comentaba Manuel Martínez Rapela, que a mí me ha dejado muy preocupado, y es que hay que luchar para conseguir que esas otras infraestructuras, que todavía están pendientes incluso de licitar, se liciten y se ejecuten, porque afectan a los intereses de Ourense. La estación, la variante exterior, es mucho dinero, hablamos de más de 600 millones de euros, pero es mucho dinero también
que hace falta invertir en Ourense. Nos vamos a ver el año que viene. Yo les deseo que disfruten de este tránsito de 2019 a 2020 y, bueno, y que tengan todo lo que pidan para el año que pronto vamos a recibir. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que pueden seguir nuestras informaciones sobre la situación de las obras de la alta velocidad a través de esta misma emisora de televisión, a través de nuestra web Go 2018 y, por supuesto, a través de las páginas de la región. Gracias, Manuel, por acompañarnos. De nada. Y nos vemos el año que viene, como le digo a todos. Nos vemos.